Hoy vamos entonces a seguir meditando en esta escuela de sabiduría, en lo que nos enseña el libro de Proverbios, en el capítulo 12. Sin embargo, como introducción, me llamó la atención lo que estaba diciendo mi esposa acerca del sufrimiento de Jesús. Y ayer estaba reflexionando en algo que escribió el apóstol Pablo, le escribió a los Corintios, y él decía que si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes. Pero Pablo utilizó las palabras estas: el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo que si uno murió por todos, entonces todos mueren por ese uno. El amor de Cristo nos impulsa. Y estaba pensando en lo importante que es que nosotros entendamos el valor del amor de Cristo. Primeramente porque Él nos enseña a amar. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia nos cuenta una historia de un gran amor, de un amor de familia, del amor de un padre hacia sus hijos, hijos descarriados, hijos, como dice el profeta Isaías en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces, nos habla de Dios que nos ha creado como una familia real. Hemos hablado como en Génesis 1, 26 al 28, Dios crea al hombre para que tome control, para que sea un administrador, pero más que simplemente un puesto que Dios le pone al ser humano, Dios está creando una familia real, y vemos esa historia de cómo esa familia se desintegra porque entra la duda, porque entra la tentación, porque entra el pecado, entra la muerte, y vemos cómo Dios en su justicia quiere restaurar a esa familia. Y entonces dice la palabra que a los que en Él creen los llama hijos de Dios. Entonces es un amor muy grande, y nos dice Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Entonces me llama la atención eso que dice el apóstol Pablo, que el amor de Cristo nos impulsa, que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo debe ser el móvil de nuestra vida. Nosotros debemos entender eso. Entonces les quiero compartir algo que Jesús nos dice, y eso está en consonancia con lo que dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6, pero dice aquí en Lucas 14:25, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, en otras traducciones dice que, que debemos ponerlo en primer lugar, pero me gusta más esta traducción: Dios habla hoy. Dice que el que no me ama más, porque realmente ese es el sentido de lo que Jesús está diciendo. Y Él está diciendo que el que no ama, no lo ama más que a su padre, que a su madre, que hasta su propia vida, no puede ser su discípulo. Y uno pregunta, ¿por qué Jesús exige tal amor? Y nos vamos a ir a Deuteronomio 6, y usted en Deuteronomio 6 va a encontrar lo que dice la palabra del Señor, y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ese es el primer mandamiento. ¿Y por qué ese mandamiento? A veces pensamos en la ley como cosas que se imponen, como obligaciones, ¿cierto? Pero la primera ley es amar a Dios con todo, con todo. ¿Y por qué? Uno diría, pero ¿cómo puede haber una ley, la ley del amor, ¿no? ¿Cómo se nos puede obligar a amar? Pero realmente es tremendo, porque miramos que Dios nos quiere enseñar. Incluso me llama la atención en un salmo, el Salmo 100, que dice: entrad por las puertas de sus atrios, de sus templos, con alabanza.
Alabadle, gócense, alegres. Entonces Dios nos manda a estar alegres. Y bueno, alegría por una orden de Dios interesante, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que la alegría, el amor son cosas que a uno le vienen espontáneamente, no es como algo que uno pueda decir voy a amar, pero realmente lo que uno está diciendo es eso, que realmente sí es un mandato el alegrarnos delante de Él, pero sobre todo lo que estamos hablando hoy, el amarle a Él. ¿Y por qué debemos amar a Dios? Debemos amarle por todo lo que Él nos ha dado, como dice el Salmo 100, porque nosotros somos las ovejas de su prado, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, porque nosotros existimos por Él, porque somos un diseño maravilloso de Él, nosotros no somos fruto de la casualidad. No, usted no es fruto de la casualidad, como erróneamente, imagínense, nosotros vamos a estudiar años en el bachillerato, en la universidad, para que nos quieran inculcar esa errónea idea de que usted es fruto de la casualidad. Por eso es que el hombre moderno, la mujer moderna están en un sentido de vacío, de falta de propósito, porque creemos que somos un accidente. Usted no es un accidente, usted es fruto del amor de Dios. Entonces, ese amor, y Dios le ha amado a usted, le ha hecho maravillosamente, como dice el Salmo 139, usted tiene unos ojos, tiene una boca, tiene unos pies, tiene unos brazos, todo lo que usted ha recibido de Dios, todo esto. Y nosotros debemos entender que realmente Él ha sido bueno con usted, ha sido bueno conmigo, la naturaleza, el agua, los ríos, los árboles, los pájaros, las flores, todo el alimento, todo lo que Dios nos ha dado. Entonces es bueno que nosotros nos salgamos de nuestra pequeña choza de nuestra alma y miremos hacia el cielo y digamos verdaderamente debo amar a Dios, debo agradecerle porque Él ha sido bueno, Él es bueno contigo. Ahora, ¿qué tenemos en Jesús? Que Jesús es Dios también. Por eso Jesús nos hace el mismo llamado y eso es lo que vemos en Lucas 14, en donde Él está diciendo que el que no lo ama más a Él no puede ser su discípulo. Entonces yo me quiero enfocar en esto, mis hermanos, porque hoy no les quiero hablar de la iglesia como una institución, ni como la obligación que usted tiene, ni como lo que usted debe cumplir, las órdenes que usted debe seguir. No, porque realmente la historia es más profunda. Eso se trata de un amor profundo hacia Dios, hacia todo lo que Dios nos ha dado, hacia lo que Él es, hacia lo bondadoso que Él es, hacia lo paciente que Él ha sido con nosotros. Entonces realmente eso debe ser la raíz y el corazón de nuestras vidas. El apóstol Pablo entendía mucho, y me llama la atención esto, porque el apóstol Pablo escribió uno de los poemas más excelsos acerca del amor, que es 1 Corintios 13, pero no voy a leer 1 Corintios 13, pero sí les quiero hablar de Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice a esta iglesia de Filipos, le dice estas palabras: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Entonces, somos llamados al amor, somos llamados a despertar esa compasión, somos llamados a sentir el dolor ajeno, porque eso es lo que Cristo hizo. Cristo no tenía necesidad de morir en la cruz, pero Él lo hizo porque Dios es rico en misericordia, dice la palabra de Dios en Efesios. Él es rico en compasión. Entonces Él pudo sentir nuestro dolor y por eso nos quiso salvar, por esa misericordia, por ese dolor. Así mismo nosotros, qué bueno que podamos tener primeramente, como dice la palabra, los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces hoy nuestro llamado es a despertar ese verdadero y puro amor que el mundo está perdiendo, pero que gracias a Dios tenemos el mensaje de la Biblia, que nos podemos conectar a ese mensaje de Dios y podemos restaurar esa verdadera esencia de lo que somos, eso que nos trae paz. Y como dice el apóstol Pablo, si el amor de Cristo lo anima, entonces usted muévase a ayudar a otros, a sentir compasión por otros, a ablandar ese corazón, incluso en el hogar. Porque recuerdo que en Mateo 19, cuando a Jesús le preguntan sobre el divorcio, él dice, bueno, dicen los fariseos, ¿y por qué Moisés nos permitió divorciarnos de nuestras mujeres? Y eso dice, por lo duro del corazón de ustedes. Los hogares se acaban porque el corazón es duro. Las relaciones entre los hijos y los padres se acaban porque el corazón es duro. Las amistades se acaban porque no hubo la capacidad de perdonar, porque hubo un corazón duro. Muchas veces relaciones tan poderosas, tan importantes para nosotros, pero se destruyen porque nos olvidamos de la esencia y no estamos dispuestos a perdonar porque tenemos un corazón duro. Sin embargo, por medio de la palabra dice el Señor que Él nos dará su espíritu y pondrá en nosotros un corazón de carne, para que podamos nosotros sentir esa compasión. Y yo sé que si usted y yo tenemos un corazón de carne, difícilmente esas enemistades van a continuar, difícilmente esa rivalidad se va a dar, porque lo que el mundo necesita es el amor de Dios.